hay caos y no sabemos qué va a suceder al cruzar de un lado a otro. Es por eso que nosotros andamos en fe, caminamos por fe. Estamos aquí en el flyer por fe. Pero la fe sin obra es muerta, ¿verdad que sí? Como dice el libro de Santiago. Entonces nosotros obramos conforme a lo que nosotros creemos que va a pasar. Y yo pienso y creo que el Señor tiene pueblo aquí en el flyer, que el Señor tiene gente en este lugar. La palabra de Dios lo va a despertar a ellos. La fe materializa la esperanza. Cuando la fe tiene sustancia, nadie puede moverte. Cuando hay sustancia en la fe, nadie te puede mover de tu lugar en Dios. Porque la sustancia, como dice el escritor, es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción profunda en tu espíritu, que tú crees en eso, y esa es la sustancia de esa fe. Porque la fe tiene sustancia y nos movemos en ella. Y debemos de movernos en fe. No puedo decir que tengo fe y no voy a hacer absolutamente nada. Si digo que tengo fe, entonces tengo que actuar de una manera tal que mi fe vaya acompañada de mis obras, de lo que yo creo, de la convicción que tengo en el corazón. Uno de los puntos que quiero tratar en esta mañana es que la fe no teme. La fe no tiene miedo a nada ni a nadie. Y quiero leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 14, para que entendamos que la fe no teme. La fe tiene fuerza, es poderosa cuando creemos. En el capítulo 14 de Mateo, su versículo 25 al 27, leemos de esta manera: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces podemos observar cuando Jesús le había dado una orden a sus discípulos de que se montaran ellos primero en la barca y fueran al otro lugar, al otro lado. Y Jesús se quedó orando del lado contrario. Y en la vigilia, en la cuarta vigilia de la mañana, eso era uno entre las 4 o las 5 de la mañana, Jesús se apareció a ellos. Ellos, turbados por los problemas y las dificultades, pensaban que era un fantasma, pensaban que no era el Señor, porque el miedo le había arropado de tal forma y de tal manera que ya comenzaron a ver cosas extrañas que no eran. Cada decisión en la vida del cristiano tiene oposición, aunque cueste evidenciarla claramente, pero tenemos oposición. Dios hace obras inescrutables en nuestras vidas. Miren, hermano, todos los cristianos tendrán oposición en la vida, en todo. Si no tiene oposición, el enemigo va a crear una oposición. Puede levantar a alguien de tu familia, puede levantar a un amigo, puede levantar a un vecino contra ti. Puede el enemigo en un vaso crearte una tormenta para desalentarte, para quitarte la esperanza, para hacer que tu mengue en la fe. Pero como yo acabo de decir ahora mismo, Dios hace obras inescrutables. En Isaías 43:19 lo dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Para creer que Dios va a hacer algo como esto, nosotros tenemos que tener fe. Para creer que Dios va a cumplir su palabra, que Dios cumplirá su promesa, y dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces debemos de creer lo que Dios dice y esperar, pero no simplemente esperar sentado, sino que hay que movernos en fe para conquistar lo que nosotros queremos lograr. Porque no nos podemos sentar a esperar que la persona venga aquí a este lugar. Tenemos que salir a buscar a las personas, tenemos que hablar en el nombre del Señor Jesucristo, porque la fe va a actuar y la fe lleva obra. Entonces, si decimos que el flyer es para Cristo, tenemos que actuar en esa fe. Y
Dios va a abrir camino en el desierto y va a abrir ríos de la soledad en este lugar, en el aire. Cuando nosotros creemos, las cosas sucederán. Cuando Jesús se apareció a la cuarta vigilia, en el texto que acabé de leer, en Mateo 14:25, Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti, le dijo él. Y Jesús le dijo: ven. E inmediatamente él escuchó esa palabra de mando, esa palabra de poder. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero él caminaba en la palabra que Cristo le había dado. La palabra que Cristo le dijo: ven, esa palabra era que lo sustentaba. Era la palabra que lo llevaba caminando sobre las aguas. Es el único que se atrevió a salir de la barca porque le creyó al Señor Jesús. Es el único que le dijo a Jesús: si tú dices que yo vaya, yo voy a ir. Es el único que salió y puso el pie en las aguas para poder caminar. Caminó hasta donde estaba Cristo y casi al llegar donde estaba Jesús, él comenzó a hundirse porque dejó de creer en la palabra que Cristo le había dado. Cristo le había dado una palabra y le dijo: ven hacia mí. Y comenzó a caminar, pero los vientos que representan problemas, dificultades, que representan desencanto en la vida, los vientos que representan dificultades y adversidades, días grises, esos vientos que comenzó a soplar contra Pedro, hicieron que él dudara de la palabra de Dios. Quizás en tu mentalidad o en tu mente ha dicho que el aire ha sido duro y ha sido difícil. Lo único que nosotros necesitamos es ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. No hay pueblo difícil y duro para el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, los corazones tendrán que derretirse. No todos creerán, pero sí una gran parte va a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, personas podrán ser salvas en este lugar cuando predicamos el Evangelio, cuando actuamos, cuando le creemos a Dios lo que ha dicho en su palabra, que Él va a sanar y va a salvar. Cuando creemos que Él ha dicho que Él va a hacer camino en el desierto y ríos en la soledad, y actuamos bajo la convicción de esa fe y caminamos por fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Para usted venir aquí hoy, usted tuvo que haber creído a Dios. Para usted estar aquí en esta mañana, usted tuvo que tener fe, montarse en su motor y llegar hasta aquí, porque usted lo hizo en fe, creyendo que Dios le iba a hablar en este día, creyendo que Dios va a hacer algo. Él dice que hace cosas y obras inescrutables en la vida del ser humano. La palabra inescrutable significa, o quiere decir que se aplica a la persona o a cosa que no presenta ninguna característica visible que permita saber o averiguar algo sobre ella. Los discípulos no lo reconocieron. Las circunstancias difíciles en la vida no nos permiten percibir la presencia de Dios en muchas ocasiones. Cuando estamos pasando por tribulaciones, por angustia y dolor en nuestra vida, muchas veces esos problemas no nos permiten percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces decimos: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Él no está atento a mis oraciones? ¿Será verdad que ya Dios me abandonó? Entonces muchas veces los problemas nos hacen en la vida creer otras cosas. No nos permiten percibir la presencia de Dios. No permiten percibir que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles. El apóstol Pablo escribió a los romanos, a los cristianos en Roma, diciéndole: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o peligro, o espada, o desnudez? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El creer a lo que Dios va a hacer en su palabra, hermano, es confiar en Dios aun cuando el día es oscuro, aun cuando las cosas son adversas, aun cuando tú no puedes percibir que la presencia de Dios está contigo, aun cuando tú no puedes percibir que las cosas se están marchando bien. Quiero decirte que esta mañana que Dios siempre tiene el control. Nunca Dios ha perdido el control de ninguna circunstancia, de lo que acontece en el mundo. Dios sabe todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. Pues si Él dejara de tener el control, entonces Él dejaría de ser Dios. Pero como Él es Dios todopoderoso, Él nunca ha perdido el control, ni de tu vida, ni de la tierra. Aún cualquier ave que muera y caiga allí
tierra, nuestro Padre Celestial sabe lo que está aconteciendo y Él tiene control total de todas estas cosas. Ahora, tenemos algunos enemigos de las promesas, que es la duda. La duda es el enemigo de la promesa. Cuando comenzamos a dudar de lo que Dios va a hacer, cuando dudamos de lo que Dios puede hacer, cuando dudamos de que aquello es más grande que el Dios que yo recibo, no hay nada más grande que Dios y no hay nada más fuerte que Dios. Nadie ni nada es más fuerte que Dios. Pero la duda le puede robar a las personas las mejores bendiciones en su vida. Pedro dudó y comenzó a hundirse en la zanja porque le llegó la duda y estaba frente a frente al Maestro, estaba frente a frente con Jesús. Cuando él dudó, él comenzó a hundirse. Lo mismo va a suceder con nosotros. Si comenzamos a dudar del poder de Dios, si dudamos de la palabra de Dios, nos vamos a comenzar a hundir en nuestra propia vida. Vamos a perder la esperanza. Vamos a desistir de creer de que Dios puede hacer algo, de que Dios puede sacar a nuestra familia en el flyer, de que Dios puede cambiar el flyer, de que Dios puede restaurar el flyer, de que Dios puede cambiar el drogadicto. Si nosotros descuidamos y comenzamos a dudar y entramos en duda, nos vamos a hundir en nuestra vida. Dios no va a actuar en nuestra vida si dejamos de creer. Si dudamos, Dios no puede actuar. Dios no se mueve en la incredulidad. Dios se mueve en una persona que tiene un corazón de fe, que lo imposible lo ve posible para Él. Un hombre que ha creído en Dios y que a pesar de las dificultades y las adversidades se mantiene creyendo en que Dios lo que prometió, Él lo va a cumplir. Dios va a cumplir lo que Él te ha prometido a ti, pero tú tienes que creer y caminar en esa fe, porque Dios lo llevará a cabo. Dios va a cumplir todo lo que Él hace en nuestras vidas. Dios nunca comienza una tarea y la deja a mitad, como hacemos nosotros o como hace el ser humano. Dios siempre termina lo que Él ha comenzado. El libro de Santiago, en el capítulo 1 y su versículo 6, Dios es claro. Él habla a través de Santiago unas palabras poderosas para nosotros en este día. Y mire lo que Él dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 6 al versículo 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una persona que cree una cosa ahora por el momento, pero ahorita ya dejó de creer porque vino un problema o vino una dificultad o una enfermedad, dejó de creer. Y Dios dice que pida con fe, no dudando nada, porque si duda, nuestra vida, nuestra creencia, nuestra fe es como las olas del mar, que es llevada de un lugar a otro por los vientos. O sea, que cualquier cosa nos puede mover, que cualquier problemita pequeño, sencillo, nos puede hacer dudar y dejar de creer en la promesa que Dios nos ha dado. Y dice, no puedes dudar de lo que yo he dicho, debes de mantenerte creyendo hasta el fin, porque yo voy a cumplir lo que he dicho. Y dice, no piense, pues, quien tal haga, o sea, que dude, que recibirá cosa alguna, dice el Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta para estudiar. Hay personas que no comienzan, que no terminan sus estudios porque tienen doble ánimo. No se gradúan en el bachiller porque tienen doble ánimo. No hacen un curso de 3 meses en Infotec u otro lugar o un taller porque son personas de doble ánimo. Y Él dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Si usted dijo, este conuco lo voy a hacer, y usted comenzó, no lo deje a mitad, termínelo. Porque si tiene doble ánimo y lo dejó, usted no va a cosechar, porque usted no sembró, porque tuvo doble ánimo, quitó las piedras, lo barrió y ahora no va a sembrar el conuco después que está barrido, la piedra y está limpiecito. Ya lo más difícil se hizo, lo más fácil ahora es entrar a la planta y esperar que nazca. Pero hay personas que son así, ellos limpian, quitan la piedra, hacen los hoyos, pero no
esta planta, aquí no va a crecer nada. Y quién sabe, si lo siembro y me lo roban, y si lo siembro y vienen los animales y me lo comen, esa persona de doble ánimo nunca va a cosechar nada en su vida, porque es una persona de doble ánimo. Y Dios necesita hombres sin fe que le crean a Él, aún en las condiciones más adversas de su vida, que puedan creer que Dios va a hacer. Algunas veces tú ves el panorama difícil, oscuro, pero lo que tú no estás viendo es las millones de puertas que Dios tiene y las millones de estrategias que Dios tiene para hacer una cosa. Quizás para ti, para mí, no se ve ninguna posibilidad, pero Dios tiene múltiples posibilidades para hacer algo que tú ves imposible. Para tener una fe que lo haga caminar sobre las aguas, hay que conocer tres aspectos importantes de la palabra de Dios. Número uno, la credibilidad del que habla la palabra de Dios. Número dos, el poder y autoridad que respalda su palabra. Número tres, la perpetuidad o la eternidad de la palabra de Dios. Dios no es hombre para mentir. Número 23, 19 dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Habló Dios y no lo cumplirá, dijo Él, y no lo ejecutará, dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos 3, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios lo que ha dicho, lo ha cumplido. La credibilidad de Dios es un sello. Si Él dice que va a hacer algo, lo hace. Muchas veces buscamos a Dios como si Él fuera un hombre. En Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Quién ha creído en el flyer al anuncio de Dios? ¿Quién ha creído aquí en este lugar a la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién se ha manifestado su poder, su gloria? Dice el profeta. ¿Quién ha creído? Hemos predicado y muchas personas no han creído, dijo el profeta. Pero la credibilidad de la palabra de Dios, como habla el mismo profeta en el capítulo 55, diciendo que cuando Él envía su palabra, es como la lluvia que cae del cielo, que riega la planta y la tierra y la hace germinar. Dice, así es mi palabra, no retornará a mí vacía, sino que va a ser el efecto por lo cual yo la envié. Es por eso que nosotros decimos que en el flyer hay gente y que a la hora que comencemos a predicar en la esquina, la gente va a escuchar. Y esa semilla, esta palabra de Dios va a ser sembrada en los corazones. Y en muchos corazones esa semilla va a brotar y va a crecer porque es la palabra de Dios y no puede retornar vacía. Si creemos que Dios va a hacer algo en el flyer, entonces debemos de actuar y salir y buscar las almas que están allá afuera que necesitan una palabra de parte de Dios. Esa es la credibilidad de la palabra de Dios. A muchos les es difícil creer el anuncio de Dios, porque en el mundo hay anuncios falsos y medias verdades. Y el diablo es un experto en mezclar la verdad con la mentira. El poder y la autoridad que respalda la palabra de Dios son supremos. Ese es el segundo punto. El poder y la autoridad que respalda su palabra. La palabra de Dios es una espada. Hebreo 4:12. Si Dios te entrega una espada, ¿qué tú piensas? ¿Que es para tenerla en la baqueta, enganchada sin hacer nada? No. Si a ti se te entrega una espada, inmediatamente en tu mente tú sabes que te está diciendo, esto es para la guerra. Tienes que prepararte y tienes que saber usar. La palabra es considerada como una espada. Por eso Hebreo 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Pero yo quiero decirte algo. Si es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de la única manera que tú vas a ver si es viva, una espada que te entrega, si es eficaz y es cortante. Si yo te entrego un colín y te digo a ti, mira, ese colín es el que más corta, tú
puedes cortar un árbol de un solo machetazo. Pero tú no tienes la baqueta. De la única manera que tú vas a ver eso es probándolo. Déjame sacarlo, a ver si es verdad que lo que me dijo Ramón es cierto. Si es verdad que te colicorta, déjame ver si es verdad que de un solo colinazo o machetazo yo puedo cortar un árbol. Es la única manera. Cuando tú lo sacas en la baqueta, el colín no funciona. El colín funciona en tu mano y cuando tú lo aplicas y cuando tú lo llevas a cabo, cuando tú lo practicas. Es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando tú aplicas la palabra de Dios y comienzas a hablarle a la gente de Cristo y comienzas a hablarle acerca de la salvación y le comienzas a hablar acerca de que hay un juicio eterno y que si no acercan a Cristo se van a perder. Entonces tú sacaste la espada de tu baqueta, de tu vaina y comenzaste a cortar porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que corta de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Esto quiere decir que muchas personas se retiran aquí en el baile, retiran su corazón a Cristo Jesús y otras no van a rendirse ante el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pero algunos serán cortados para ser juntados para Dios y otros serán cortados para ser alejados de Dios por la palabra de Dios. Por eso dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta dividir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nótese que hablé que separa el alma y el espíritu. En el alma están las emociones, están la afectividad, la emotividad, la emoción están aquí, los sentimientos están en el alma. Y la palabra de Dios separa el alma del espíritu, porque en el espíritu está la intuición, que es lo más profundo del ser humano. Y con el espíritu que usted adora a Dios, con el alma usted alaba a Dios, y con el espíritu usted adora a Dios, y con el espíritu suyo usted se conecta con Dios. Es por eso que dice que divide el alma y el espíritu, porque muchas veces el alma, que es tan anímica, emocional y sentimentalista, muchas veces es por eso que usted dice: hoy no me siento bien para adorar, pero eso es tu alma que lo está diciendo. Por eso esa Biblia dice: oh alma mía, alaba a Jehová, porque el alma está turbada, el alma, las emociones la han engañado más. Sin embargo, Jesús dijo que la carne era débil, pero el espíritu está dispuesto aún en las condiciones adversas, aún en las condiciones difíciles. El espíritu humano está dispuesto para orar y para buscar a Dios. En el libro de Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta el universo con su palabra. Él te ha sustentado a ti. Tú amaneciste hoy porque Él te sustentó. Tú estás aquí porque Él te ha sustentado y te ha sostenido en su mano. Tú estás respirando porque Él te sustentó por su palabra y porque Él así lo quiso. Yo estoy aquí por su voluntad, porque así Él lo quiso. Él me sustentó toda la noche, guardó mi respiración, mantuvo mi corazón bombeando la sangre, porque si se paró el corazón, se paró la vida. Mantuvo mi cerebro intacto y el tuyo también, porque si el cerebro deja de funcionar, también tú dejas de funcionar. ¿Ves? Él dice: y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo, los planetas y las estrellas están sustentados por una palabra cuando Él la creó al principio. Cuando Él dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba tohu, desordenada y vacía. Pero Dios comenzó a dar órdenes y a establecer las cosas. Y a las estrellas y al sol lo puso allí. Y la luna lo puso allí. Y hasta el día de hoy han hecho su función. Y hasta el día de hoy están haciendo su función por la palabra que Dios estableció al principio, de que le dijo que iba a alumbrar al sol día y noche y a la luna también. La palabra sustenta todas las cosas en nuestras vidas. María, la madre de Jesús, recibió la palabra de que iba a dar a luz un hijo. ¿Y por qué? Por fe. Ella lo creyó. La sustentó la palabra de Dios, la sustentó la palabra de Dios. Por fe ella creyó eso. Por fe ella creyó que iba a concebir del Espíritu
Santo de Dios. Porque ella dijo, ¿y cómo será esto si no conozco varón? Si no tengo un esposo, si no he tenido intimidad. Y él dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti como una sombra y te cubrirá el poder del Altísimo. Y el santo ser que nacerá y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él le dio una palabra y ella creyó esa palabra que él le había dado. Eso nunca había sucedido en la historia. Esa profecía está en el libro, capítulo 7 del libro de Isaías. Y vemos otra profecía en el capítulo 9 también de Isaías acerca de ese hijo que había de nacer. Entonces nosotros podemos ver que Dios habla y sustenta su palabra, te sustenta y te guarda por la palabra de él. María fue sustentada por esa palabra y Dios cumplió y ella creyó lo que él le dijo. La promesa que le hicieron a Abraham de un hijo, un hombre ya casi como muerto, su mujer estéril y vieja, dos personas de 80 años. Usted nunca ha visto eso en la historia. Una persona de 100 años y una persona de 90 y pico de años con un hijo por primera vez. Eso nunca se ha visto en la historia. Pero Dios había bajado a Mamre en el capítulo 18 de Génesis y había hablado cara a cara con Abraham. Y allí Dios le dio su palabra, le dio una promesa de que así iba a ser y de que se iba a cumplir. Y tal como Dios dijo, la palabra se cumplió en Abraham y la palabra se cumplió en Sara, la mujer de Abraham. Dios había sustentado su palabra y había cumplido su palabra. Si Dios te habló una palabra, tú tienes que estar seguro de esperar a que Dios va a cumplir lo que Él te ha dicho, que va a cumplir la promesa que Él te ha hecho. La palabra levantó a Lázaro entre los muertos. Jesús no fue allí con un par de suelo y par de médico a la tumba de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto, ya había entrado en descomposición de su cuerpo. Los elementos constitutivos del cuerpo humano se habían separado ya. La sangre se había tornado como agua. Pero cuando Jesús le dijo, quite la piedra, Marta le pareció como que esto era una locura. Le dijo a Jesús, ya, y él ya, porque es de 4 días. A lo cual Jesús respondió, no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Nótese la palabra que usó, si crees. Aquí posiblemente vemos muchos muertos espirituales, pero si tú crees lo que Dios ha dicho, tú vas a ver a los muertos salir de la tumba en el flying. Tú vas a ver a los muertos venir a Cristo Jesús, porque Jesús va a dar una voz de mando. Y cuando Él ve esa voz de mando a través de ti, a través de tu boca, que tú comiences a predicar la palabra de Dios y tú comiences a anunciar el evangelio, tú verás a esos muertos espirituales levantarse de su tumba y venir a la iglesia aquí en el flying. Por eso Él dijo, quiten la piedra. La piedra puede simbolizar la duda, la incredulidad, lo imposible. Puede simbolizar la piedra, puede simbolizar algo que no es posible, algo que no va a lograrse. Pero Él dice, quita eso para que tú veas lo que yo voy a hacer. Inmediatamente actuaron. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente el que estaba muerto cobró vida después de 4 días. Cuando anunciamos la palabra aquí en el flyer, los muertos en el flyer van a cobrar vida porque es la palabra de Dios, porque es viva y eficaz, porque tiene vida la palabra de Dios, y esa palabra traerá a los muertos a la vida aquí en el flyer. La palabra tiene poder para levantar a los muertos, restaurar a un valle de huesos secos. ¿Recuerda lo que sucedió en Ezequiel capítulo 37? Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos y estaban muertos. Y Dios le hace una pregunta al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y él dice que cuando Dios le habló a él para que le hablara a la nación de Israel, que estaba muerta espiritualmente, él dice esta palabra: y profeticé como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y cada hueso se juntó con su hueso, dijo él. Y dice que se pusieron en pie un gran ejército. Nos dice la palabra de Dios que le subió tendones y que le cubrió la piel. Y luego le dijo: hijo de hombre, vivirán. Y le dijo: tú lo sabes, Señor.
Y le dijo, profetiza al espíritu y di, espíritu de los cuatro vientos, viene y sopla vida sobre ellos. Y cuando él habló la palabra de Dios, habló vida sobre esas personas que estaban muertas espiritualmente y se pusieron en pie como un ejército grande para Dios. Y dijo, espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos huesos y vivirán. Por eso le dijo, y sabréis que yo soy el Señor. Y ahí mismo, cuando él habló la palabra de Dios, esos que estaban muertos se levantaron y cobraron vida. Ellos en Israel cobrarán vida aquí cuando tú y yo hablemos la palabra de Dios. Van a cobrar vida. Sí, se tardará, pero van a cobrar vida en el Señor Jesucristo. Esta palabra no está sujeta a cambio. La perpetuidad de la palabra es que quiere decir que se mantiene constante, no se cambia, no se altera. Esta palabra no está sujeta a cambio. La palabra de Dios es eterna. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque es eterna y es imperecedera y mantiene su perpetuidad hacia la eternidad, porque son eternas. Para caminar con fe hay que creer que la palabra de Dios es eterna. Es lo que dice el libro de Primera de Pedro y su capítulo 1 y versículo 23 hasta el 25. Lo dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, todas las cosas terminarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Todo terminará y todo acabará, pero la palabra de Dios va a permanecer. Ellas son perpetuas, son eternas. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. Cuando sale el sol y le da fuerte, ella se seca. Cuando se seca la hierba, se seca la flor e inmediatamente esa flor cae. ¿Por qué razón? Porque le está dando duro a ella. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Esa palabra que Dios te ha dado es la palabra eterna del Dios eterno. No se cambia, no se muda. Aunque tú veas lo que es difícil, aunque tú veas lo que es adverso en tu vida, si Dios dijo una palabra, Él la va a cumplir lo que Él ha dicho. Pedro, pregúntate, ¿cómo regresó Pedro después que se hundió a la barca otra vez? Cuando Jesús extendió su mano y lo levantó de nuevo. ¿Cómo tú crees que regresó? ¿En los hombros de Jesús o regresó caminando en la palabra que Cristo le había dado? Jesús nos echó a Pedro al hombro. Pedro regresó de nuevo caminando a la barca y lo hizo en la palabra que al principio Dios le había dado. En esta palabra él caminó de regreso hacia la barca de donde él estaba con Jesús, donde él se había hundido y de donde Dios lo levantó ahí mismo, porque lo sacó de las aguas. Desde ese lugar volvió de regreso a caminar. Es por eso que tú y yo debemos estar anclados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que sustenta todas las cosas en nuestras vidas. En la palabra de Dios están sus promesas, en la palabra de Dios está su perpetuidad, en la palabra de Dios está la verdad. Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el verbo de Dios. No está sujeta a cambio. La palabra de Dios no cambia. Tú y yo podemos cambiar. Las naciones cambian, el hombre cambia, todo el mundo cambia, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios como quiera. Sigue siendo esa espada cortante de dos filos que penetra y corta de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
El mundo tiene su filosofía y tiene su ideología. El mundo ha cambiado mucho. Las universidades que se crearon en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas, fueron universidades creadas con el propósito de enseñar la palabra de Dios. Y así lo hicieron al principio. Las universidades que hay en Estados Unidos, las más importantes, fueron creadas con ese propósito: enseñar la palabra de Dios y educar a las personas en la palabra de Dios. Más sin embargo, hoy en día, esas universidades que fueron creadas con ese propósito, hoy se han desviado del propósito de la palabra de Dios. Más sin embargo, ellos se desviaron, pero la palabra de Dios aún permanece como el principio, como el primer día. Porque Dios es un Dios inmutable y Él no puede cambiar. Si Dios cambia, su palabra cambia. Entonces Dios no puede cambiar su palabra. Por eso Él dice en el libro del Número 23:19 que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es por eso que su palabra se mantiene para siempre. Es por eso que su palabra es eterna e imperecedera. Por eso acabo de leer en el libro de Primera de Pedro que siendo renacido, hablando del nuevo nacimiento, no de simiente corruptible de nuestro Padre, sino de simiente incorruptible por Cristo, por el Espíritu Santo de Dios. Él dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De la única manera que aquí en el flyer vamos a tener personas nacidas de nuevo es cuando nosotros hablemos la palabra de Dios y esa palabra, como una semilla, caiga en esos corazones y comiencen a crecer y a germinar y a brotar esa palabra que se le dio un día. Es la forma, pero tú y yo tenemos que creer que Dios va a cambiar y que Dios va a cambiar los corazones estigmatizados y difíciles que hay en este lugar, porque Dios tiene pueblo. Donde quiera que vaya, Dios tiene pueblo. No hay lugar más difícil que la India, y en la India Dios tiene un gran pueblo. Hay muchos lugares difíciles, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso y más grande que cualquier cosa. En Isaías capítulo 40, versículo 8 es la misma palabra que está en Primera de Pedro, la que acabé de leer. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El libro de 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 17 y 18. Él dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted está aquí por las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Usted está aquí porque un día alguien le habló a usted y esa semilla cayó en su corazón y comenzó a crecer. Y hoy usted está aquí porque usted creyó esa palabra de que alguien le habló a usted acerca del Señor Jesucristo. Va a ser lo mismo en los corazones de los moradores de este lugar. Hermano, yo he concluido en esta hermosa mañana. Dios me continúe bendiciendo. Recuerde el tema: caminar por fe. Que no se le olvide nunca que debemos de caminar por fe.